El Club Atlético Defensores de Belgrano cumple 115 años de rica historia, en un contexto particular. La maldita pandemia que acecha al mundo nos conduce a diagramar un festejo, si se me permite el término, de manera virtual, para poder estar como cada año en esta fecha bien cerca de los dragones y dragonas que laten y vibran por los colores rojo y negro. En esa búsqueda les traemos este humilde repaso, muy breve por cierto, de lo que han sido estos 115 años gloriosos, para poder seguir compartiendo junto a ustedes lo que hemos llamado la Semana de Mayo. A Defensores lo hace grande su gente, y por su gente Defensores sigue viviendo y festejando sus 115 años, y va a festejar 115 años más de vida, un montón de vida más, porque Defensores son las raíces, la vida, la pasión de la familia, de todos los socios, hinchas, que hoy no están y los que están. Así que Defensores siempre va a ser un poquito más grande cada día. 25 de mayo de 1906, en el barrio de Belgrano, nace Defensores Fútbol Club. Se fundó en la esquina de Monroe y O'Higgins, en la carnicería de los Pascuales, donde se hacían las primeras reuniones de comisión directiva. Y jugaba como local en la plaza ubicada en las intersecciones de las calles Guanacache, hoy Roosevelt, Nahuel Huapi, hoy Manuel Ugarte, O'Higgins y Arcos. Esas reuniones anteriormente mencionadas se hacían en febrero, para el carnaval, pero en febrero de ese 1906 decidieron que ya no querían volver a esperar un año para juntarse y avanzaron en la creación de algo que encontró su corolario en mayo de ese año. En una fría mañana, cuando el termómetro marcaba 6 grados del 25 de mayo de 1906, una comunidad única de belgranenses crea el Club Atlético Defensores de Belgrano. Celeste y rosa fueron sus primeros colores, pero cuando se escribe el estatuto, su camiseta fue roja y negra franjas verticales con pantalón blanco. Sus fundadores, muchos de ellos socialistas y anarquistas, tomaron los colores inspirados en la sangre y luto. Escuchamos a Marcelo Fernández, socio vitalicio y miembro de la comisión directiva en el programa Tirando Data de Walter Queijeiro. Defensores, cuando nace en 1906, era un equipo grande. Defensores fue un grande en toda la época del amateurismo, jugó en primera. Defensores de Belgrano logra su ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino en 1914. A partir de ello, se escribe un vals llamado 4-1 de Luis Acerbi. Durante toda la etapa conocida como amateurismo, Defensores fue protagonista en primera división. Gerardo Caldas fue, sin ir más lejos, tapa del gráfico, jugador destacado de la selección argentina y además el máximo goleador de la historia de nuestro club, contemplando ambas etapas, amateurismo y profesionalismo, convirtiendo alrededor de 100 goles. Escuchamos a Javier Baba. Defensores tuvo un desempeño muy importante porque, por ejemplo, fue el único equipo en su momento que se fue al descenso y volvió a ascender. Eso no existía. Los equipos que descendían desaparecían. Hacia 1931 se crea la Liga Profesional, en la cual Defensores de Belgrano no es aceptado, al no cumplir con los requisitos requeridos. ¿Cuáles eran? Una cancha con capacidad suficiente, una convocatoria importante de público, sus recaudaciones en aquel entonces estaban entre las más pobres, y un equipo competitivo, con la mala suerte que las últimas campañas de ese amateurismo habían sido pobres entre 1927 y 1930. Por lo tanto, entre 1931 y 1934 Defensores participa en la primera división amateur, en un torneo de menor jerarquía que el profesional, que acaparaba a las grandes figuras y a los clubes más poderosos. Dejamos por un segundo lo deportivo para centrarnos en lo que fue los escenarios que permitieron a DF actuar como local. Hablamos de la primera cancha que albergó a DF entre 1906 y 1910, nos referimos a la actual Plaza Alberti. Pero el traslado a Núñez llega justamente en 1910. Defensores aprovecha la celebración del centenario de la patria, se hace un desfile militar de grandes dimensiones y quedan los tablones del desfile, las tribunas, sobre lo que es la actual Avenida Libertador, en ese momento Blandengues,
y lo que es la actual Comodoro de Rivadavia, en ese momento el Arroyo Maldonado. Bueno, se aprovechan los tablones y con eso la gente de Defensores construye las primeras casillas que fueron utilizadas como vestuarios, pequeñas tribunas, y se afinca en este terreno de Libertador y Comodoro Rivadavia desde el año 1911. Hacia 1934, y volviéndolo estrictamente deportivo, Defensores aportó 2 jugadores, Ernesto Vélez y Lucas Iseta, al seleccionado nacional que compitió en el Campeonato Mundial disputado en Italia, y es inclusive el primero de ellos quien marcó el gol más tempranero del torneo, hecho que lo coloca en un sitio de privilegio en la historia del fútbol mundial. Otro hecho a destacar en la década del 30 es la aparición del hasta hoy máximo goleador del rojinegro en el profesionalismo, el puntero izquierdo Ricardo Galarza, quien convirtió cerca de 80 goles en 150 partidos entre 1933 y 1939. La década del 40 muestra a un Defensores compitiendo en la segunda categoría con notables altibajos, produciendo campañas aceptables y otras francamente desastrosas, que culminan con el descenso a la tercera categoría en 1950 tras un proceso de reestructuración. Los años 50 lo encuentran en gran parte compitiendo exitosamente en los torneos de Primera División C. Tras los descensos de 1952 y 1955, rápidamente Defensores se hace acreedor de los ascensos en 1953 y 1958 con brillantes campañas. Por esos años asoma en su primer equipo una figura que con el transcurrir de los años se tornaría legendaria en Defensores de Belgrano, vistiendo sus colores por casi 2 décadas y en más de 400 partidos. Hablamos de Rodolfo César Chiti, quien dio nombre a la actual tribuna visitante, debutó en 1952 y defendió la camiseta roja y negra hasta 1968 con poquísimas ausencias a lo largo de esos 16 años. Nos vamos al año 1967. Para introducirnos en aquel año dorado para Defe, escuchamos a Jorge Busti. Integré equipos que jugaban muy bien al fútbol, como el del 62, que fue el año que yo llegué, el año 67, que fue la que salimos campeones de la B, aparte de muy buenos jugadores, muy buena gente, muy buenos, casi todos éramos, no te digo amigos, pero éramos muy unidos. Y eso siempre te lleva a que las cosas salgan bien. De nuevo en segunda, Defensores transita sin logros sobresalientes sus torneos hasta 1967, cuando logra consagrarse campeón de Primera B tras vencer a Tigre en una memorable final disputada en cancha de Platense la noche del 29 de julio de 1967, casualmente 50 años después de su último ascenso a Primera División. Escuchamos a Javier Baba, historiador del club, en una noche donde se recordó justamente un aniversario de aquella gesta. Yo creo que es el equipo más emblemático del profesionalismo en Defensores. Es el que tuvo el logro más importante, que es el campeón de Primera B y de haber jugado en Primera 18 partidos. Y este campeonato del 67 fue un campeonato corto. Defensores era un equipo de hombres, de partidos muy difíciles, canchas muy jorobadas en aquel tiempo. Lograron triunfos tremendos en Dock Sud, le empataron a Argentino de Quilmes en La Barranca, ganaron en Rosario, las tenían bien puestas. Defensores de Belgrano fue campeón de la vieja Primera B, hoy Primera Nacional, consagrándose en la zona B, donde registró 14 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Marcó 34 goles y recibió 16. Fue primero de esa dicha zona B con 31 puntos. En la otra zona, en la A, el puntero fue Tigre y allí fue donde tuvieron que disputar una final en cancha de Platense. Defensores fue el único campeón del ascenso en 1967. ¿Por qué? Porque no había final. La final la arreglaron entre los dirigentes de Tigre y de Defensores. Establecieron la cancha de Platense, la jugaron y ganó Defensores. Adiós, gracias. El Dragón se impuso 2-0 con goles de Ángel Tomino y Roberto Fumagalli. Francisco Jerónimo atajó un penal en esa final. Motivo de ello, Defensores accede al reclasificatorio y disputa 18 partidos, considerado por los historiadores como encuentros de Primera División. En aquel reclasificatorio participaron los 4 mejores equipos de la Primera B, Defensores, Tigre, Almagro y Los Andes,
y los 6 peores de Primera A: Newell's, Atlanta, Chacarita, Argentinos, Unión y Español. Defe no tuvo una gran performance, consiguió 3 victorias, 4 empates y 11 derrotas. Por ello, no pudo coronar con el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Este equipo fue dirigido por el recordadísimo Ángel Labruna, goleador histórico del fútbol argentino, quien además era bufetero de nuestro club. Dirigía a Defe y a Platense y consagró campeón a Defensores de Belgrano. La formación de aquella final por Defensores fue Francisco Jerónimo, Juan Carlos Marenda, Ernesto Camino, Rodolfo César Chiti, Juan Carlos Gigli, Ángel Tomino, Jorge Busti, Roberto Jorge Parodi, Ramiro Pérez, Juan Larrea y Roberto Fumagalli. Pocos años después, en 1971, ocurre una nueva pérdida de la categoría, la cual por suerte es efímera, ya que al año siguiente Defensores está de vuelta en la Primera B, tras obtener por tercera vez en su historia el campeonato de Primera C. Es allí cuando se destaca en su primer equipo quien puede considerarse una de las grandes figuras del fútbol argentino y por supuesto uno de los jugadores más importantes surgidos de nuestra institución. Hablamos de René Houseman, desterrado de Excursionistas, goleador y campeón de aquella Primera C, quien al año siguiente fue llevado por César Luis Menotti al Club Huracán, donde participó de aquel recordado equipo en la institución de Parque Patricios. En los años siguientes, volviendo a Defensores, para destacar tenemos la llegada al club de Oscar Pinino Más, quien vistió la rojinegra entre los años 80 y 81. En 2 temporadas marcó 41 goles. Y el recordadísimo Walter Fernández, quien jugó para Defe en la temporada 83-84 y luego fue transferido al Racing Club. Si hablamos de 1984, nos metemos en un gran equipo de Defensores y para ello escuchamos la palabra de un destacado protagonista, Ángel Ronzi. Sinceramente, haber formado parte del equipo del año 84 es un orgullo para mí. La verdad que cuando vas al club o escuchás por el barrio que la gente dice que fue uno de los mejores equipos de la historia de Defe, la verdad que me llena de orgullo y me pone muy contento. Ese año, sinceramente, aparecimos muchos chicos de las inferiores y con la llegada de algunas incorporaciones un poco más grandes que nosotros, que eran de renombre, y la verdad que hicimos una campaña muy linda, muy buena, y todo también se basa en lo de siempre, en la buena relación que había entre los jugadores, el cuerpo técnico, la comisión directiva. Este es Ronzi, juega bien, es zurdo. Walter Fernández, Ronzi, toca bien Defensor. En ese mismo año, 1984, nace también el apodo Dragón. Defensores solo tenía hasta el momento el apócope Defe, pero un dibujante, Hugo Arbona, crea el logotipo de un animal. Nuestro clásico por aquel entonces era tigre, por ello primeramente se pensó en un león, pero finalmente optó por el logotipo del dragón que hasta hoy nos distingue. Defensores se mantiene en Primera B hasta 1986, quedando a punto del ascenso en el 84 y en el 85, cuando es eliminado en las etapas finales del octogonal por Gimnasia y Esgrima de La Plata y San Miguel respectivamente. Al año siguiente, su puntaje en la tabla no le alcanza para jugar el recientemente creado Nacional B y se mantiene en Primera B, que pasa a ser la tercera categoría del fútbol argentino, produciéndose un descenso encubierto. Ya en 1989, Defensores desciende por primera vez en su historia a la cuarta categoría del fútbol argentino. Allí nos vamos hasta el año 92, cuando Defensores se consagra campeón de Primera C. Por ello, escuchamos al queridísimo Casco Hugo Rodríguez. Yo en esa época tenía 19 años, había debutado con Lurge, bueno, y con la llegada del Turco, que se armó un lindo grupo con gente de experiencia y con todos nosotros que éramos los jugadores del club, Willy, Walter, el Beto, yo. Bueno, y había un montón de chicos que nos fuimos acoplando a ellos. Estoy convencido de que como entrenás jugás, y la verdad que nosotros cada entrenamiento era una fiesta.
O sea, nos divertíamos mucho, aparte de entrenar bien. Todos los jueves comíamos en Negro el 8, ahí en Malaver y Panamericana, en diagonal a Negro el 11, que había otro de la mano enfrente. Bueno, íbamos todos. O sea, plantel completo. Algunos después seguían para Flores y después otros nos íbamos para casa. Bueno, las concentraciones eran en Constitución, en el Hotel Cosmos, aire acondicionado y ventilador de techo. Impresionante, o sea, yo en mi casa jamás en mi vida de adolescente tuve aire acondicionado, o sea, que ir ahí era como estar en Disney. Decíamos entonces que Defensores retorna a la B en 1992, dando la vuelta olímpica en la siempre difícil cancha de Sportivo Docsud. El 28 de marzo de 1992 se definía el torneo de la Primera C. En un encuentro entre el puntero Defensores de Belgrano, quien cosechaba 45 puntos, 13 fechas sin derrotas e invicto en todo el torneo en condición de visitante, y su perseguidor, Sportivo Docsud, quien tenía 42 puntos. Si el Dragón ganaba, se coronaría campeón del torneo. Saca desde el arco, la peina Reginaldo, el cabezazo de Vallardo, la tiene Cufone, marcado por Reginaldo. Le pegó hacia adelante, Martí que no puede, la tiene González, la peinó Vallardo. Se le fue, la tiene el número 7. El tiro por arriba, hacia un gol. La Puglia, gol. Gol de Defensores de Belgrano. Gol de Defensores de Belgrano. El cabezazo hacia atrás de Vallardo. No pudo pararlo a la Puglia. El número 6, Acosta. Y la Puglia, viendo apenitas adelantado el arquero Segovia, se la puso de derecha por arriba, poniendo el 1-0 para Defensores cuando salía el sol sobre el estadio de Docsud. ¿Y será este el gol del campeonato? El equipo dirigido técnicamente por el turco Julio Asad venció al Doque con un golazo de su máximo anotador en la temporada, Fabián Lapolla. El Dragón terminó campeón del torneo por encima de Argentinos de Quilmes, Docsud y Comunicaciones. La hinchada de Defensores ya está trepada al alambrado, preparándose para dar la vuelta olímpica. Y es el final del partido. Defensores de Belgrano campeón. Defensores de Belgrano campeón. Docsud intentó, no pudo revertir la historia. Y ahora el equipo de Defensores se entrega al festejo. El final del partido, Defensores 1, Docsud 0, aquí en la cancha del Doque. La ventaja, faltando 2 fechas, ya es indescontable, 5 puntos. Nos metemos en el año 1996. Defe recibe una propuesta millonaria para vender sus terrenos y a cambio le ofrecían otros terrenos para construir su nuevo estadio en Derqui, a más de 50 kilómetros del Juan Pascuale. La comisión directiva convoca a una asamblea decidida a aceptar la venta. Defe vive momentos decisivos en su historia. En la votación se impone el no. 150 personas alzan la mano rechazando el proyecto y vencen a los 100 que votaron por el sí. La comisión directiva renuncia de manera completa y le entrega el mando a un grupo de jóvenes con Marcelo Achille a la cabeza como nuevo presidente. Se vivieron momentos desesperantes. La gente en el partido previo a la asamblea que iba a definir el futuro del club juntó pedacitos de pasto, de tribuna, para guardarse, porque acá Defensores de Belgrano como estadio, como club, no iba a estar más en Libertador y Comodoro Rivadavia. Fueron momentos de angustia, momentos desesperantes, momentos que esta situación compleja dividió a familias. Conozco casos que padres votaron que no y hijos votaron que sí. Y eso fue algo muy difícil de poder sobrellevar. Por suerte pudimos enderezar las cuestiones discutiendo y preguntando, y la asamblea votó que no. La asamblea votó que no al predio de Derqui, que era unos bañados. Quizás en estos momentos
podrían estar bien valuados porque cambia permanentemente la ciudad, pero no iba a tener nada que ver con el destino de los orígenes de Defensores Belgrano. Así que hoy, con 115 años de vida, seguimos estando acá en Libertador y Comodoro Rivadavia. Viajamos hacia el año 2000 para escuchar al talentosísimo enganche cordobés, protagonista de aquel equipo que ascendiera al año siguiente. Hablamos, por supuesto, de Diego Cochas. Si hablamos en sí del funcionamiento y lo que fue ese equipo, creo que se armó, fue una mezcla de jugadores de experiencia con jugadores jóvenes, porque lo que nos daba Willy, Aldaz que volvía a DF, Huguito Rodríguez, Marcelo Banger, Mario Ayala, muchos chicos jugadores de mucha experiencia que conocían la categoría, y el caso de Patricio Gómez Barroche, Rivadeneira, el caso mío que yo venía de River, y que teníamos que conocer un poquito más la categoría. Creo que ellos nos arroparon y nos integraron a ese equipo, y de ahí en más creo que se armó un hermoso grupo, que después partido a partido, porque no fue fácil, a medida que íbamos conociéndonos, íbamos sacando los resultados, pero creo que nunca me voy a olvidar de que después de esa pretemporada que hicimos en Mar de Ajó, ese es un recuerdo que no me lo puedo olvidar, porque fue espectacular lo que se elaboró, lo que se trabajó. Nos pusimos a punto físicamente con un trabajo excelente de Marquito Gácera, y después venía la parte que había que integrar al grupo y unirnos, y era el tema de la música. Así que yo, con mi locura ahí, a la noche nos juntábamos y cantábamos, y verlo a Willy, a Marcelo Ángel, a Hugo Rodríguez, todos, compartiendo con nosotros, ¿viste? Eso no me lo olvido más, de verlos a ellos, que eran los más grandes, y no se prendían con nosotros. Así que eso nos fortaleció mucho, y de por sí, cuando volvimos a esa pretemporada, creo que volábamos, porque nos toca la primera fecha con Temperley, y le ganamos, creo que 3-1, 4-1, contundente fuimos, y de ahí no nos paró nadie, y así que creo que fue un equipo que tuvo mucho carácter, buen juego, por supuesto, a medida que pasaban los partidos, pero el carácter que tuvo y la personalidad, esa fue impresionante. El Dragón cosechó 64 puntos en 38 fechas. Finalizó la temporada en la 4ª posición de la tabla y logró la clasificación al torneo reducido. En dicho torneo eliminó por goleada a Argentinos de Quilmes en octavos de final. Derrotó en cuartos de final al Deportivo Español por ventaja deportiva en esa agónica definición con el tiro libre de Aldaz en el bajo. De por sí también hay otro partido que no me lo voy a olvidar más, que el de Deportivo Español, cuando necesitábamos ese gol para poder pasar, y apareció Willy con el gol de tiro libre, y todos llenos de barro, llorando al final. Creo que fue el primer partido que me emocioné en el vestuario, que nos abrazábamos y llorábamos, porque ahí nos dimos cuenta que estábamos para pelear el ascenso, y de por sí, gracias a Dios, se nos dio. En semifinales venció como local a San Telmo por 2-1 y empató 3-3 en la vuelta que lo depositó en la final del torneo frente a Temperley. Aquella final, que en el encuentro de ida lo disputó como visitante, fue suspendida en el entretiempo por un golpe que recibió nuestro emblema, Hugo Casco Rodríguez, propiciado por un allegado local. La Asociación del Fútbol Argentino le otorgó aquel partido a DF como ganado por 1-0. Luego, el conjunto de Guillermo Duró sentenció la revancha con un 2-0 inapelable en cancha de Ferro, que lo depositó en la B Nacional. En aquella década, varios jugadores quedaron grabados en la memoria del hincha, como Diego Cochas, Sergio Comba o Gabriel Pereira. En lo estrictamente deportivo, no quedaron dudas sobre los méritos que demostró el campeón durante toda la temporada en Primera B.
basándose en la habilidad de Diego Cochas, la seguridad defensiva de Guillermo Alvaz y de Hugo Rodríguez y en el equilibrio en el medio campo de Johnny Aquino. Ese año, el 2001, quedará grabado también por la inauguración de la actual platea. La estadía en la B Nacional duró 4 años. Aquel fatídico 25 de junio del 2005 en cancha de Huracán, Defe perdió el desempate por la permanencia frente a Chacarita y por consecuencia perdió la categoría. Pero lo más doloroso de aquella jornada no fue el descenso, sino el asesinato a manos de la policía de Fernando Blanco, un hincha de Defe de tan solo 17 años. Una pérdida irreparable para todos los dragones. Nos metemos en la década dorada de Defensores y para ello escuchamos a nuestro emblema y capitán hasta el día de hoy. Escuchamos la palabra de Luciano Gous. El análisis que hago de la década que me tocó estar es positivo, siempre peleando por cosas, trayéndonos, haciendo uso de esta hombría que siempre había en los planteles en cada cancha difícil y adversa contra todos los pronósticos nos traíamos algo, como cuando jugamos en Tucumán, con Atlético Tucumán, en Salta y bueno, ante un estadio en contra trajimos esa alegría que fue ganar y pasar en la Copa. Después las canchas de Oxú, que era difícil y una parada brava, pero bueno, equipos de hombres nos llevaron a traer cosas. Y después, bueno, el descenso primero, que fue injusto y el dolor que nos provocó después de haber luchado tanto. Después, bueno, el regreso a la B y transcurrir todo ese torneo de la C fue una prueba más para esa mística, ese grupo de hombres que quería luchar y regresamos a la B y después de haber regresado a la B tantos otros torneos que se nos veníamos pegando en el palo, que estábamos ahí peleando, se nos dio el ansiado ascenso a la B Nacional y bueno, como estamos ahora que siempre estamos peleando cosas, nunca en cualquier categoría el equipo, todos los equipos que me tocó estar, la verdad que agradecido a ellos porque siempre intentamos pelear por algo. Esta gran etapa de Defensores inicia con un momento sumamente delicado. En el año 2013, Defe se encontraba al borde del abismo futbolístico. Solo un milagro lograría salvarlo de un descenso a la primera C que parecía inapelable. Se conforma un plantel con carácter donde se destaca la llegada de 3 refuerzos que a la postre se convertirían en pilares del ciclo glorioso: Albano Anconetani, Luciano Gous y Juan Manuel Sosa. Pese a una campaña extraordinaria, Defensores no pudo evitar el descenso a la C, pero su resurgir fue casi instantáneo. En 2014 se coronó campeón de la primera C de la mano de Rodolfo de la Pica. Luego de aquello viene una transición de 4 años en la primera B metropolitana con campañas dispares, en general siendo protagonista y viendo frustrado su sueño de ascenso en los torneos reducidos. Hasta que llegó la épica temporada 2017-2018. Aquel equipo con la flamante conducción de Fabián Nardosa retornó a la B Nacional tras 13 años. Finalizó la temporada regular en la 5ª posición con 52 puntos y se metió en el torneo reducido por el segundo ascenso. Allí eliminó en cuartos a Barraca Central por ventaja deportiva tras un 0-0. En semifinales, frente a Tristán Suárez, logró un 1-0 en 180 minutos a partir de la zurda de Marco Jiménez. Y en la final, frente a la Guay, con revancha el 26 de mayo, sucedió aquella noche épica y milagrosa que merece un capítulo aparte. Va a ir Miranda. Miranda.
de Defensores. Miranda para sellar el pasaporte, para cerrar la serie. Miranda, el que había convertido el tanto del empate en el partido, el agónico empate que le dio vida a Defensores para llegar otra vez a la B Nacional, como aquel equipo del 2000-2001. Aquel técnico fue Guillermo Duró. Hoy la historia la escribe Nardosa. Defensores por Ancoretani por un lado y por Miranda en el otro extremo. Vuelve a la B Nacional por penales. Dejó en el camino a la Boy Urquiza y jugará con Platense la segunda categoría del fútbol argentino. Luego de aquello, se sucedieron 2 temporadas en la segunda categoría más importante del fútbol argentino. La 2018 y 2019 con un equipo armado para evitar el descenso en un reglamento que fue modificado sobre la marcha y obligó a Defensores a permanecer en la categoría cuando a priori en aquel torneo no habría descensos en disputa. Sin embargo, conducido por Fabián Nardosa, DF pudo mantener la categoría para prepararse lo que fue la enorme campaña del 2019-2020, donde Defensores fue el equipo que más puntos sumó en una temporada interrumpida por la pandemia. Fue hace poquitos meses que de la mano de Nardosa, el técnico que ya no está, estuvo ahí en los umbrales de subir a la primera división. Esta época, la década dorada de Defensores, por números, por lo que he vivido, es una de las más importantes. Yo no hablo de la más ni la menos, una de las más importantes. Gracias por estar con nosotros. Hasta aquí un resumen de la riquísima historia de estos 115 años de Defensores de Belgrano. ¿Qué significa DF para mí? Si bien nosotros como jugadores somos aves de paso y estamos un año en un club, otro año en otro, yo va a ser para 10 años que estoy acá en el club y la realidad es que no me quiero ir más. Ser parte de eso, ver cómo crece el club, ver cómo está la cancha toda pintada, el estadio inmaculado, año tras año como con esfuerzo se va haciendo todo, los vestuarios, habla de un crecimiento en el cual es maravilloso. Entonces, si bien uno es, como te decía, un ave de paso, ver todas esas cosas te va movilizando y te va haciendo parte y te va transformando en parte de ello. Ya no me siento más un ave de paso, me siento que soy parte de Defensores, que quiero estar siempre en el club y la verdad que la gente me brinda un cariño bárbaro y trato de devolvérselo dentro de la cancha, ese cariño, ese compromiso que tiene la gente de Defensores, ese que no importa ganar, perder o empatar, sino que se siente identificado con el club y lo apoya y lo banca. Entonces eso no existe en otros clubes. ¿Qué significó DF para mí? Son muchas cosas, ¿no? las que puedo decir de DF, pero hoy no se me viene que DF fue mi primer amor, DF fue mi segunda casa, DF fue mi trampolín deportivo. La verdad que Defensores para mí es una cosa muy importante en mi vida. No solo en la parte deportiva, sino en la parte personal. He cosechado muchos amigos, muchos afectos, de los cuales ya hasta el día de hoy, que nos vemos, nos saludamos, la gente me reconoce, esa parte es importante, haberlo vivido. Así que para mí, ya te digo, es muy muy importante en mi vida lo que fue o lo que es Defensores. Defensores de Belgrano para mí es y fue una época muy importante en mi vida. Yo llegué muy chico, en el año 76, en las inferiores, y bueno, empecé ahí a formarme como persona. Después, bueno, logré debutar en primera, conocí mucha gente, muchos entrenadores, tuve la suerte de conocer lugares de acá del país y me dio la posibilidad de, en un futuro, poder ir a otras partes del mundo donde también pude jugar, y fue todo gracias a DF. Sinceramente le estoy muy agradecido, siempre va a ser parte de mi vida. Significa Defensores para mí.
Desde los 10 años que empecé en infantiles al día de hoy, que voy todos los días al Megatlón, pasaron 40 años casi de ir todos los días rumbo a Libertador y Comodoro Rivadavia. Siempre digo lo mismo, esté como esté, una vez que cruzo el semáforo, mi cuerpo es alegría pura. Hoy mis hijos son hinchas fanáticos de Defensores, en mi casa es roja y negra, donde voy soy el casco de Defe, para algunos su ídolo, para otros uno de los jugadores más queridos a lo largo de toda la historia. Eso a mí me genera una alegría tremenda porque el camino me puso ahí. Nunca busqué ser lo que me tocó ser. Solo hice lo que tenía que hacer, que era dejar todo por los colores que siempre amé. Así que aprovecho en este nuevo aniversario para mandarle un abrazo enorme a todo el pueblo defensorista.